Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré? De Jesús llamado El Cristo. Dios te bendiga, familia, donde te encuentras, dentro de la Argentina, fuera de la Argentina, en tu lugar, en tu casa, tu finca, tu departamento, viajando, pero que la palabra de Dios pueda llegar hoy hasta tu vida. Dios te bendiga una vez más y estamos en el programa ¿Qué pues haré? De Jesús llamado El Cristo desde la ciudad de Merlo. Esto es Buenos Aires, Argentina. Te saluda tu amigo hermano pastor Juan Antonio Cáceres. Qué lindo que es el Señor, que podamos buscarlo mientras puedas hallar este hermoso Dios en el cual nos ama incondicionalmente. Dios bendiga a todas las radios que sacan el programa al aire. Dios bendiga las radios que lo van a sacar después. Y a Canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala. Que la paz de Dios reine en tu vida. Y qué lindo que es cuando tu futuro se define en 3 palabras: el Señor nuestro Dios, su propósito y usted. Qué lindo es que es cuando, mientras el enemigo está haciendo un conteo, muchas veces para ver tu derrota y las mías, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, está preparándose para comenzar a contar todas tus victorias a través de su nombre. Usted sabe que solamente a través del nombre de Jesús podemos vencer toda oposición, toda batalla que nos da el enemigo. Hoy quiero hablar de un señor que fue a un país lejano y volvió. Mejor dicho, no volvió todavía, está por volver. Él ya estuvo, se fue a preparar morada para usted y para mí, pero en cualquier momento Él regresa. Y este Señor es nada más ni nada menos que el Hijo del Hombre, Jesús nuestro Dios. Para ello quiero llevarlo al Nuevo Testamento. Quiero hablar de una parábola muy conocida, Mateo capítulo 25 en el Nuevo Testamento. Vamos a leer 2 o 3 versículos para la gloria de Dios y luego, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a desarrollar este mensaje. Pero primero vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Padre amado, en esta hora bendigo tu poderoso nombre, bendigo a tu Hijo, bendigo al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te doy gracias por permitir una vez más que el programa salga al aire. Gracias le doy al Señor por todos aquellos hermanos, hermanas, amigos que sacan el programa a través de luminares.net. Dios bendiga a la amada audiencia, a su familia, sus hijos, sus seres queridos. Y gracias a Dios por permitir nuevamente estar en la radio para dar un mensaje más de esperanza. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer. Dice en Mateo 25 la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, dice, que tomando lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron lo más importante, no tomaron consigo el aceite. Mas las prudentes dice que tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Que el Señor nos pueda ayudar en esta hora para llevar este mensaje a cada vida que está del otro lado. Las bodas en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no solo eran celebraciones sociales, sino muy poderosas y símbolos muy espirituales. Desde el compromiso de ambas personas, el hombre y la mujer, hasta la gran fiesta. Cada parte de la boda judía, podríamos decir, reflejaba el amor de Dios por su pueblo. Y hoy es la relación entre Cristo y su iglesia. En la cultura judía en aquel entonces el compromiso era un pacto legal. Los esposos estaban unidos aunque no vivían uno con el otro. Estaban como separados, pero había un pacto, había un compromiso, como acabo de mencionar, legal. Para nosotros, Cristo ya se ha comprometido con cada uno de nosotros a través de su sangre que derramó en el Gólgota, en la cruz.
nos ha apartado como su novia, que somos su iglesia. Así como la novia se preparaba mientras el novio construía la casa, en la casa del Padre, obviamente, la iglesia hoy se prepara. La pregunta es, ¿cómo se está preparando usted, que es un cristiano, una cristiana, para cuando suene la trompeta y que el Señor venga por cada uno de nosotros? Volviendo a la cultura judía, en este periodo que duraba normalmente para ellos un año, pero para nosotros hace más de 2000 años seguimos esperando, bendito sea el nombre de Jesús, el pronto retorno de nuestro Señor por cada uno de nosotros. En este caso, por su esposa, la iglesia. Por ejemplo, volviendo al tema de ese pacto legal que había entre un hombre y una mujer, el ejemplo más claro que podemos encontrar está en Mateo capítulo 1, cuando José y María estaban desposados. Ellos eran novios, comprometidos, pero usted sabe que ella quedó encinta a través de la hermosa persona del Espíritu Santo. Y José la quiso dejar para no difamarla en secreto, pero el Señor envió un ángel y le dijo a José que no la deje. Eso era un pacto legal, que estaban dos personas, si bien no estaban conviviendo juntos, porque se estaba preparando la casa para cuando iba la fiesta, iba el novio a buscar a su novia, ¿no es cierto? El novio venía en procesión y normalmente se hacía de noche, acompañado con sus amigos que venían con lámparas, con antorchas, ¿no es cierto? Entonces iba a buscar a quién, a su esposa. ¿En dónde? En la casa de sus padres. Era una promesa para la novia, por eso se debía estar lista. ¿Quién tendría que estar lista? La novia. ¿Para qué? Porque como no había una fecha, tenía que ir a buscar a su amada. Es así, la iglesia del Señor hoy se tiene que estar preparando, porque no sabemos ni el año, ni el día, ni el mes, ni la hora cuando nuestro Señor va a volver por su amada iglesia. Y es así que en la costumbre judía iba el hombre a buscar a su esposa en la casa de su padre. Pero era una sorpresa, como hoy puede ser una sorpresa, que el Señor pueda volver en cualquier momento. Yo soy uno de los que creo que el Señor puede volver en cualquier momento, porque hay promesa. Él dijo a través del evangelista Juan: y aquí voy a preparar moradas para vosotros. O sea que el Señor está preparando morada y en cualquier momento Él va a volver por sus hijos, por su iglesia. Y estas bodas reflejaban muchas veces la relación entre Dios y su pueblo, y hoy sería entre Cristo y la iglesia. Cada uno somos iglesia, somos parte de un cuerpo, cada uno componemos lo que Dios a través de Jesús ganó en la cruz hace más de 2000 años. Por eso preste mucha atención a este mensaje, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces la iglesia debe estar preparada, usted y yo debemos estar preparada como ¿quién? Como las vírgenes prudentes, no como las insensatas, como las prudentes. Tenemos que estar siempre buscando de la unción, llenarnos de la presencia de ese aceite que es símbolo del Espíritu Santo. Entonces dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. En esta historia, en esta parábola que estoy compartiendo hoy con la amada audiencia, nos enseña que eran 10 vírgenes y cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. Cada uno de nosotros tenemos que pelear esta batalla por nuestra salvación. Y es una decisión personal. Nadie te tiene que obligar a recibir al Señor. Es una invitación. Está en tu corazón creer o no que Cristo viene. Está en ti creer o no que pronto esto se va a acabar. El esposo sin duda aquí es nuestro Señor Jesucristo. Aquel Señor que fue a un largo viaje, pero muy pronto va a volver. Así empecé el mensaje de hoy. Y aquí el esposo es sin duda, como dije recién, nuestro amado y Salvador Jesucristo, que va a volver muy pronto en su manifestación de amor hacia la iglesia, que es su esposa. Bendito sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo
nos da algo muy importante a través de Primera de Corintios, cuando él dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Cristo tuvo que derramar sangre para comprar tu liberación y la mía. En Efesios el apóstol también agrega, dice, así como Cristo amó a la iglesia, fíjese, Cristo amó a la iglesia y se entregó, Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Nosotros somos iglesia, cada uno de nosotros, somos parte de un cuerpo. La cabeza aquí es el Señor y Él se entregó por ella, dice el libro de Efesios, para santificarla. Nosotros tenemos que vivir constantemente buscando una santificación, porque sin santidad, la Biblia dice, nadie verá al Señor. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. A fin de que podamos ser presentados a sí mismo una iglesia gloriosa que no tengan mancha ni arruga. Se lo vuelvo a decir. Tenemos que estar una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuésemos muy dentro de lo posible, santificándonos, ayudándonos unos a otros sin mancha para presentarnos delante del Señor. Las vírgenes aquí son miembros profesantes de una congregación cristiana. Todos son cristianos. Todos esperan el retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? Usted le pregunta a un cristiano que lee la palabra de Dios, usted le dice, ¿está esperando la bienaventuranza de Jesús cuando Él vuelve? Por supuesto que sí. Quizá usted le pregunta a otro y te dice, ni me hablaron de que Cristo viene pronto. Pues yo he hablado con cristianos, al menos dicen ser cristianos, de los labios para afuera. Le pregunto, ¿sabés de que Cristo viene pronto? Ni sé, ni me enseñaron. Qué lindo es cuando usted le enseña a otra persona que tengamos que vivir en santidad, si bien cuesta, pero no es imposible, para esperarnos, porque esa trompeta, como dice el libro de Tesalonicenses, va a sonar en cualquier momento. Entonces tenemos que estar velando. Si usted busca la palabra velad en el Nuevo Testamento, y lo va a encontrar entre 8 y 10 veces, quiere decir que estemos velando constantemente, que en cualquier momento el Señor viene por su iglesia. Las vírgenes, como dije, son miembros profesantes de una iglesia cristiana. Y ellos esperan, obviamente, el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 2 dice que eran 5, de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Dar a conocer el por qué había vírgenes insensatas y por qué no entraron a las bodas. Voy a tratar de hacer lo mejor claro en esta enseñanza. A lo mejor porque no tomaron más aceite como las vírgenes prudentes. Mire qué importante es llenarse de la unción del Espíritu Santo. Hoy, gracias a Dios, tenemos en la tierra la presencia del Espíritu Santo. Pero llegará el día que va a ser levantado el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude y podamos estar siempre delante del Señor. ¿Por qué el Señor Jesús llama a las otras vírgenes insensatas? El significado sería necio, imprudente, ignorante. Fíjese todo lo que podemos decir de una insensatez. Entonces tenemos dentro de las congregaciones muchas veces vírgenes que son necias porque son insensatas, no busca de la unción del Señor, no busca estar alabándole como Dios merece. Él es merecedor de alabanza. Entonces son necias, no buscan las escrituras, son ignorantes, muchas veces son tercas y a veces parece ser como la ovejita, somos tontos. Por eso hoy trátese por usted mismo de buscar, de llenar esa parte que quizá nos está faltando con la unción del Santo. Buscar en intimidad con Él, llenarnos del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante, dice, cuando los discípulos le preguntan ahí en el monte de los olivos, ¿cuándo serán estas señales? Y el Señor le da esta parábola que estoy compartiendo con ustedes. Entonces dice que 5 son prudentes, insensatas, pero a la vez son 10 vírgenes.
que tomando sus lámparas, cuando llega el esposo a medianoche, salen a recibir. Entonces vamos a encontrar dentro de la iglesia del Señor prudentes, insensatas, cizañas y trigos. Mire que cómo está la iglesia en estos tiempos. Que Dios nos ayude. Dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Qué importante que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Más, dice, las prudentes, alabado sea Dios, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea que en una mano tenían el aceite y en la otra mano la vasija. O sea, con uno alumbraba y por si se iba acabando la luz, le agregaban más el aceite para que esa luz no se apague. El número de 10 nos habla de un número completo, o sea, la iglesia. Usted y yo que somos parte de la iglesia, como un solo cuerpo, aunque interiormente están separadas. ¿Por qué? Porque hay insensatez y hay prudentes. Hay un grupo de creyentes llamado los prudentes y hay otro grupo llamado los insensatos. Ahora, no queda ninguna duda que la parábola de estas 10 vírgenes es un mensaje para los tiempos que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo en días finales. Bendito sea el nombre de Jesús. Tiempo en que la venida del Señor y Salvador Jesucristo está más cerca que cuando creímos. Así dice en el Nuevo Testamento, en una de las cartas. La venida del Señor está más cerca que cuando quien te habla hace más de 40 años, ya perdí la cuenta, creyó en el Señor. Otros quizás hace 10 años, otros 15, otros 2 meses. Pero la venida del Señor está más cerca que cuando usted dijo, creo en el Señor Jesucristo, pero no solamente creyó, sino empezó a caminar con Él. Esta parábola comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Eso ya lo dijimos 2 o 3 veces. Que tomaba sus lámparas y salen a recibir al esposo. En la vida de todo cristiano hay momentos donde quizás tu lámpara y la mía se quieren apagar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué mi lámpara se quiere apagar? Si hay un salmo muy conocido que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, más lumbrera mi camino. Quiere decir que si no tomamos la palabra de Dios como lumbrera de mi camino, se va a apagar. Si usted no tiene una comunión con el Señor a través de las Escrituras, a través de cuando usted va a su iglesia, están con los hermanos, escucha la palabra, hay comunión en la oración. Si usted no hace nada de eso, tu lámpara indefectiblemente se va a apagar. Porque no le estamos dando ese aceite. Bendito sea Dios en esta hora. Es obvio que si caminamos, por ejemplo, en un lugar de noche, sin luz, sin una linterna, podemos tropezar, podemos caer en un hoyo, nos podemos perder. Pero hoy estamos en un lugar donde hay una iglesia, donde hay un líder, donde se busca la presencia de Dios y que todavía el Espíritu Santo está en ese lugar. Si usted va a un lugar y no siente de Dios, no siente la presencia de Dios, bueno, órele al Señor y busque un lugar donde usted pueda entrar como aquella mujer pecadora que entró en la casa de Simón. Ni bien entró y ella sintió la presencia de Dios y empezó, mire todo lo que tuvo, empezó a llorar, empezó a ungirle al Señor, cosa que estaba Simón ahí, no lloraba ni lo ungía, porque ni le dio un beso de bienvenida, ni le lavó los pies, ni le abrazó. Entonces hay diferencia de hombres y mujeres de cómo buscan a Dios. Cuando usted va a una iglesia y siente la presencia de Dios, quiere decir que el Espíritu Santo mora. Ahora, si usted va a una iglesia, va 1, 2, 3, 4, 5 veces y no siente nada, yo le diría, empiece a orar y busque algo donde el Espíritu Santo te va a convencer de que estás en pecado, estás en falta y que necesitas humillarte. Bendito sea el nombre de Jesús en esta hora. Dios es bueno en esta hora para con tu vida y la mía. Muchas veces tus lámparas y la mía quiere apagarse, como dije. Quiere dejar de brillar. ¿Debido a qué? Obviamente hay desánimos, hay angustia, hay tristeza, hay depresiones, enfermedades.
quizás falta en la economía, quizás no estás pasando por un buen momento laboral. Y eso influye que tu lámpara empiece a apagarse. Pero no te olvides que Pedro dijo, tenemos la palabra profética, que es la palabra de Dios en la cual te puede llevar a buscar de Dios. Y al que busca, encuentra. El que llama, se le abrirá, dice el Señor. Así que primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, y todo va a venir por añadidura. Y a veces vivimos tiempos difíciles en nuestro diario vivir, donde parece ser que ya no hay salida a esa situación por la cual estamos atravesando. Situación donde esa lámpara que usted tiene quiere apagarse, empieza a menguar. Y esa pequeña lucecita que te está quedando, parece ser que si viene el enemigo, le pega un soplo, le va a apagar y ahí sí, estamos en la lona. Pero todavía el Espíritu Santo está en la tierra, todavía el Espíritu Santo convence de justicia, juicio y pecado. Alabado sea Dios en esta hora. A veces ya casi no quedan ni fuerzas, ni deseo de ir a la iglesia, ni de avanzar. Y nos encontramos muchas veces, porque es lógico, somos humanos. Estamos sin fuerza para continuar. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué esto? Y siempre el por qué. Yo creo que es más fácil meternos de cabeza en oración, de cabeza, de rodilla, y decir, Señor, aquí estoy, hazme de nuevo, quiero nacer de nuevo. Cuando el Señor destruye tus planes y los míos, cuando tus planes están a punto de destruirte a ti y a mí. Mire qué importante. Dios dice, no le conviene a mi hijo y a mi hija esto. Entonces los vamos a destruir para que uno no sea destruido por esos planes que uno quizá cree que vino de parte de Dios y resulta que era de parte del otro Dios. El Dios que ya está vencido en la cruz hace más de 2000 años. Y a veces casi no tenemos ya ni fuerza, nos encontramos sin fuerza para continuar y la pregunta es ¿por qué? Quizás porque no tomamos consigo el aceite. Fuimos imprudentes. O sea, insensato, perdón. Vamos a corregir porque por ahí sale mal. ¿Veo? Somos insensatos y no tomamos el aceite. Ahora, si fuéramos prudentes, estaríamos siempre con el aceite sobre nuestras vidas. El aceite simboliza por la hermosa persona del Espíritu Santo, esa persona amorosa, esa persona amiga, esa persona que nos da muchas veces gozo, fuerza, ánimo. ¿Para qué? Para continuar, para avanzar y no detenernos. Dios es bueno en esta hora. Bendito sea el Señor. Quizás en esta hora hay personas del otro lado que son cristianos, obviamente, creen en el Señor Jesucristo, pero están pasando por una prueba, un dolor, y su lamparita empiezan ya a menguar. ¿Por qué? Porque han dejado de aquel que te da palabra, le han dejado a aquel que te puede alimentar, han dejado a aquel que te puede restaurar esa posición por la cual hoy tú te encuentras, sea en desánimo, sin fe, sin fortaleza. Por eso el Espíritu Santo cumple un rol muy importante en estos últimos días. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora depende muchas veces de usted y de mí, bendito, para que no seamos vírgenes insensatas. Depende de mí que yo no lo sea. Bendito sea el nombre de Jesús. Vivimos en un tiempo en que muchos cristianos, en la fe del Hijo de Dios, en este caso en Jesús, están caminando muchos de ellos y de ellas por una insensatez. Están caminando por una religión y no en una prudente relación con aquel que ama tu alma, con aquel que un día dejó las 99 y se fue por esa ovejita perdida que era tú y yo, y nos encontró malherido, estábamos despellejados, nos había robado el enemigo todo lo que teníamos, pero el gran pastor fue y te encontró a ti, me encontró a mí, puso sobre sus hombros y nos trajo de vuelta al redil. Hay grupos hoy de cristianos que asisten al templo, que es la iglesia física del Señor, donde nos reunimos para cantar, alabar, ensalzar el gran nombre de nuestro Dios, y
esas personas muchas veces de esos grupos van y pasan el tiempo persiguiendo experiencias en lugar de buscar el corazón de Dios. No es lo mismo que un cristiano viva de experiencia que tener una íntima relación con el Señor. Yo he tenido en mi congregación personas que vivían del tiempo para atrás, 30, 40 años, pero en el Evangelio no podemos vivir de lo que pasó hace 30, 40 años para atrás. Tenemos que vivir el hoy. Hoy, yo no puedo decir hace 40 años atrás el Evangelio no es el mismo que el de ahora, le aclaro, obviamente ha empezado en estos 40 años a muchos cristianos a apagarse la lámpara. Hoy no se vive como se vivía en mis comienzos. Había lluvia, tormenta y estábamos en la iglesia. Teníamos para ir o no ir en auto, en tren, lo que sea, íbamos caminando, pero íbamos. Hoy no, hoy son muy light. Hoy tengo tos, no voy a la iglesia. Me duele la cabeza, me quedo. Ignorando que el enemigo te pone o nos pone muchas veces a prueba para que tu lámpara empiece a apagarse, para que tu lámpara empiece a menguar. Y a veces le damos prioridad a la familia y no a Dios. Yo les recuerdo que el pueblo de Israel, el día que alababa al Señor, estaba todo el día en el templo parado, papá, mamá y los hijos, alabando al Señor. Y Dios a veces peleaba sus batallas, porque ellos a veces no tenían ni arma para pelear y con solo cantar derrotaban a los enemigos. Dejemos que el Señor pelee nuestras guerras. No nos pongamos delante de Él, porque Él es el verdadero gigante que pelea tus batallas y las mías. Bendito sea el nombre de Jesús. Ser cristiano es mucho más que estar afiliado, como hay muchos, a una institución religiosa o a una iglesia, bendito sea el nombre, o ser asistente. No es lo mismo ser asistente que entregar tu vida, tu alma, tu corazón en el altar. Ir los días de reunión. Ahí viene fulano, fulana de tal, que hoy es día de reunión. No, querido, no, querida. Te hablo así porque te amo en el Señor. Bendito sea el nombre. Se trata de un verdadero creyente en la fe de Cristo que tiene que tener una intimidad con el Señor. Ser amigo de esta gracia bendita que hoy está todavía. Compañero del Espíritu Santo. Si por ahí este mensaje llega a otros lugares, vamos a decir amigo del Espíritu Santo. Hoy estamos caminando como muchos llamados cristianos en la fe de Cristo que no saben cultivar una relación profunda con esta gracia que levanta, esta gracia que perdona, esta gracia que restaura, una gracia que salva. ¿Quién es el Señor? Les recuerdo que en el Evangelio de Juan dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vinieron por Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesucristo en esta hora. Qué lindo que está la reunión hoy aquí en la radio. Alabado sea Dios. Qué lindo que es para aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. No aquellos que van y hacen su casita en la arena, viene una tormenta y se lo llevó a todo. Pero qué bueno que el cristiano funde esa casa, ese hogar, sobre la roca que es Cristo nuestro Señor. La pregunta que hoy les quiero hacer para los que están escuchando y los que van a escuchar después. Quizás no te enseñaron o quizás aprendimos mal, a veces aprendemos mal. Y la buena noticia es que hay un tiempo para conocer más del Señor. Y este es el tiempo, hoy. Ser parte de las vírgenes prudentes para tener esa unción, para tener el aceite. Estamos viviendo en una época, en un tiempo donde se busca, mejor dicho, no se busca, lo vuelvo a decir, estamos viviendo en un tiempo, en los días donde no se busca, donde no se pelea muchas veces permanecer y vivir en una sana doctrina. Vivimos o nos movemos donde la palabra de Dios, como dije hace unos momentos, escasea en muchos hogares, en muchas congregaciones
en el día de hoy que estamos. El Evangelio del Señor Jesucristo en estos largos 40 años en el cual yo estoy caminando, gracias a Dios que me tiene ahí de su mano, ha diluido. O sea, se fue apagando, para que usted me entienda, con el fin de que no ofender a nadie. O sea, estamos en una iglesia donde obviamente vienen los hermanos, las hermanas. Hay iglesia que está por el tema, ¿vio? Que no va al caso. Pero a veces no le quiero ofender, no voy a dar un mensaje fuerte porque el hermanito, la hermanita se me va a ofender y se va a ir. Mire, de mi parte, yo prefiero estar mejor con el Señor cada día y cuidarme en lo que voy a decir y enseñarle a mis hermanos. Pero a veces tu amigo, si te ama, te va a decir la verdad. Yo quiero un amigo como el Señor que me ama y me dice la verdad. Mira, Juan, esto no es así, es así. Me ofendió, pero es mi amigo, me dijo la verdad. Y a veces hay que decir la verdad. Hay que decir, mira, no te conviene esa situación, te está llevando fuera de la iglesia, te está llevando fuera de la doctrina, te está llevando que tu lámpara empieza a menguar. Aquí es todo lo contrario, tu lámpara tiene que estar encendida, siempre en una posición. Por más que venga un viento, tu lámpara sigue encendida. Así que a veces no decimos nada para no ofender a nadie, pero es un error. Hay que decir la verdad. La verdad salva. Bendito sea el nombre de... Por eso Jesús es el camino y es la verdad. ¿Quién te va a salvar? Jesús. Él dijo, nadie puede llegar al Padre sino a través de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Si usted va a través de Dios de otra que no es la verdad, está en falta. ¿Está perdido o está perdida? Estás en un camino erróneo. Vas a caer en un pozo. Pero aquí tenemos el que te habla la verdad. Jesús, su palabra. Cuando Satanás vino a tentarle a Jesús en el desierto, en esos 40 días, en los últimos días en el desierto, le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor lo mira y le dice, mira, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Y le quiso tentar y le dijo, momentito, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hable la palabra de Dios, hable con las escrituras, y el otro no puede hacer nada, va a huir. Porque la palabra de Dios es ayer, hoy, siempre, es la misma. Muchas vidas fueron decapitadas por la palabra, muchas vidas fueron torturadas por la palabra, muchas vidas hoy ya no están, pero dejaron la semilla, su sangre dejaron para que hoy usted que está del otro lado y quien te habla, tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Esta palabra, bendito sea el nombre, es la palabra de Dios. Fíjese que se escribió en más de 1500 años. El Espíritu Santo usó diferentes personas, pero en una computadora dice que el autor es uno solo. Eran muchos autores durante 1500 años, pero el Espíritu Santo es uno solo. Padre, Hijo y Espíritu, un Dios único, es la palabra. Es el Verbo hecho carne. Y el Verbo estaba entre nosotros, vimos su gloria, dijo Juan en su Evangelio. Y aquí estamos, con las vírgenes prudentes, insensatas. La pregunta es, ¿en qué grupo se encuentra usted hoy? ¿En las insensatez o en lo que es una mujer y un hombre cristiano prudente? Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, hoy, si estás o te encontrás o pensás que estás dentro del grupo de las insensatez, pasate al otro grupo, al grupo de las prudentes. Quiero más del Señor, quiero más de la unción, quiero más de esa vida que me lleva a decirle a mis compañeros, a mis amigos, a mi familia, mira, todavía la gracia está, todavía te puedo decir, hay alguien que te ama. Él no quiere que lleves esa vida de pordiosero, esa vida de pobreza, si nuestro Padre es rico. Él es rico, pero primero hay que buscarlo a Él. Hay un aspecto muy importante dentro de ser cristiano, lo cual significa literalmente seguidores de Jesucristo. Cualquiera puede ser cristiano, pero el tema está cómo seguimos a Jesús. No es venir al templo una vez o dos veces en la semana, es venir todas las veces que hay un encuentro con el amado de mi alma.
no es llevar una cruz colgado acá y decir soy cristiano. No es eso. No es poner un calco en tu vehículo que dice ese símbolo que en la antigüedad vio los primeros cristianos, el pececito. No. Soy cristiano significa mucho más. Más, implica estar en comunión con Jesús, implica estar relacionado con aquel que ama tu alma, con aquel que te vio un día en la desesperación, te vio que estabas caminando a la eternidad sin Él. Él te vio, te amó y se detuvo, te mandó a llamar, como aquella viuda que llevaba a enterrar su único hijo, porque el marido ya había perdido la vida y que le quedaba el sostén, que era el joven, su hijo, pero también la muerte un día golpeó la puerta. Y en ese día glorioso en la ciudad de Naín entraba una caravana de vida, una caravana de victoria, pero salía de Naín una caravana de tristeza, una caravana de muerte, y se encontraron las dos caravanas. ¿Quién cree usted que venció? La de la vida, porque en la vida iba el Verbo hecho carne, en la vida iba aquel que dijo yo soy la luz del mundo. En esa caravana de vida iba aquel que es el gran pastor. En esa caravana de vida iba aquel admirable consejero, príncipe de paz, y mandó a detener el féretro. Y tocó y el joven se levantó. Cuando Dios toca tu vida te tenés que levantar. Cuando Dios toca tu vida tenés que saltar como un resorte. Cuando estaba Jesús frente a Mateo, le dijo, sígueme, una sola palabra. Y Mateo dejó todo de recaudar impuestos para los romanos, que le estaba robando a su propio pueblo, como Zaqueo, que dijo, Zaqueo, bájate, que hoy es necesario que more en tu casa. Qué lindo es cuando Jesús se invita a entrar en tu casa. Qué lindo es cuando Jesús viene a tu vida y tú no le cierras la puerta. Alabado sea Dios en esta hora. Entonces, ser cristiano es tener una relación con el Señor, con Jesús, y hacer las mismas obras que Él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Habló de su reino. ¿Qué más hizo Jesús? Oró por los enfermos. ¿Qué más hizo Jesús? Le dijo, es necesario que nazca de nuevo, le dijo a un hombre de cierta edad, ya más de 60, 70 años, maestro de la ley, maestro de Israel, pero no sabían qué es nacer de nuevo. A veces tenemos tanta letra y no hemos nacido de nuevo. Es tan sencillo nacer de nuevo. Es solamente decir, Señor, he aquí estoy. Ayúdame en mi incredulidad. En una oportunidad el Señor Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor? ¿Por qué decís Señor si no estás haciendo la voluntad del Padre? Y no haces lo que Jesús dice. Los primeros cristianos recibieron ese nombre porque andaban con Jesús, hablaban como Jesús, se morían por la causa de Cristo, echaban demonios como Jesús, vivían como Jesús. En resumen, era identificado que estuvieron con Jesús. Yo conozco cristianos que parece que nunca estuvieron en una iglesia. Conozco hombres y mujeres que no hay esa parte del cristianismo. Bendito. Sí, soy cristiano, pero no estás haciendo lo que la palabra dice. Pero que Dios me ayude a mí a seguir y que te ayude a ti para seguir con esa lámpara encendida. Ser una virgen prudente. En otra oportunidad, dice que Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa y curaron a uno que estaba ahí paralítico. Y lo tomaron preso, lo llevaron preso. ¿Todo por qué? Porque levantaron a un hombre que estaba ahí paralítico. El paralítico le pidió dinero, pero Pedro le dijo, mire, la talla de Pedro y de Juan, no tenemos plata ni oro. Ahora lo que más abunda en los líderes cristianos es plata. Pero bueno, en la Biblia vamos a encontrar que siempre hubo este tipo de personas. En el Nuevo Testamento lo encontramos, en la Antigüedad lo encontramos, siempre habrá falsos maestros. Pero si usted es un cristiano, una cristiano,
No deje que el falso le lleve a la falsedad. Sea prudente, no sea un hombre y una mujer insensato. Escudriñe las escrituras. Busque, hable con Dios. Dios tiene oído, no es sordo. Tiene voz para hablarte. Quizá ustedes dicen, Dios no me habla. Y bueno, debe ser porque tiene la Biblia cerrada. Hay que abrir la Biblia, decir, Señor, ayúdame. Dios te va a ayudar. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Y bueno, lo llevaron preso a Juan y a Pedro, pero los que estaban interrogándolo se dieron cuenta que Pedro y Juan estaban con Jesús. Y se maravillaron, dice la palabra, y reconocieron que habían estado con el Verbo hecho carne, que habían estado con el dador de la vida, que habían estado con aquel que dijo el yo soy. Qué hermoso sería que alguien de los amados que está escuchando del otro lado, tú le puedas decir a tus amigos, a tu familia, compañeros de trabajo, venga, venga, tengo algo hermoso para usted. Y esta persona, si yo la verdad estoy viendo en usted que usted es distinto a los demás cristianos que conozca. Muchos tienen apariencia de piedad, pero no lo son. Muchos dicen ser, pero no lo son. No te olvides que la cizaña y el trigo crecen juntos. El trigo lleva fruto, la cizaña no lleva. Tengamos mucho cuidado. Y en estos últimos días que nos toca vivir, Dios va a levantar un remanente fiel, hombres y mujeres de corazón íntegro. Va a haber una gran cosecha antes de que Cristo venga. Hoy, en esta era que estoy viviendo aquí en mi país, ya no hay más campaña evangelística, ya no hay más aquellos hombres y mujeres que venían con esas campañas evangelísticas donde había sanidades, donde había libertad, donde había todo a través de la mano del Espíritu Santo. Hace más de 5 años ya que terminamos con la pandemia, pero en lugar de mejorar todo va empeorando. Que Dios nos ayude y que me ayude a mí para ser un interlocutor, hablar del Señor. Uso estos medios de comunicación como es el Facebook, las radios, YouTube, para llevar el mensaje. Y no hago más porque trabajo de lunes a sábado y no me estoy justificando. Dentro de mi trabajo hago un tiempito para pastorear, un tiempito para venir a la radio y todo se lo debo a Él. Él es el que me sostiene. El Evangelio de Jesucristo está siendo sembrado en todo el mundo, a través de todos los medios que usted se pueda imaginar. Estamos en los tiempos, dijo Jesús, la venida del hombre sería cuando ya todo el mundo haya escuchado el mensaje. Gracias a la tecnología, el Evangelio entra en cualquier lugar hoy. Entra en barrios privados, en departamentos privados, donde usted ni se imagina, donde hay selva, donde lo que usted se quiere imaginar, el Evangelio entra a través de la tecnología. Porque el Evangelio tiene que ser predicado a través de todos los medios de comunicación. Cada uno de nosotros tenemos que buscar al Señor en lo espiritual para que esa lámpara, el Evangelio, no se apague. Bendito sea el nombre del Señor hoy. Usted y quienes hablan, estamos siendo capacitados en estos días, adoctrinados, para luego encender quizás el último gran avivamiento y participar de una gran cosecha. Dios no está dormido, la que se está durmiendo es la iglesia. Fíjese que la palabra de Dios dice aquí, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor y dice, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Cuando el Señor le dijo a Moisés que a la medianoche iba a pasar el ángel de la muerte y aquel que no tenía la marca de la sangre del cordero en los dinteles, el ángel de la muerte iba a entrar, iba a matar a todo primogénito. ¿A qué hora fue? A la medianoche. El apóstol Pablo y Sila
estaban en una cárcel allá en el fondo, donde había rata, humedad. No estaban como ahora con wifi, con televisión, con tecnología de última generación, que de ahí están secuestrando y matando. No, estaban ahí, esclavizados por las autoridades de todo. ¿Por qué? Porque habían libertado a una chica que decía lo que tenía. Entonces Pablo en un momento dijo, hasta aquí llegaste, corazón, sal de ella. Y por eso fueron a la cárcel. Y estaban, y a medianoche se oyó un terremoto. Se soltó todo, bendito sea el nombre de Jesús. Se soltaron las cadenas, hubo terremoto, se abrieron las puertas y el carcelero pensó que se escaparon todos. Y cuando se iban a suicidar, dijo Pablo, un momentito, no te mates, estamos todos aquí. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Los ladrones o los presos que estaban ahí en la época de Pablo y Sila, cuando estaban en la cárcel, escucharon la oración. ¿Quién más escucharon? El himno. Aquí dice que tardándose el esposo a la medianoche, pero ¿qué había pasado antes? Se habían dormido las 10. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿No será que la iglesia se está durmiendo en estos últimos días? El apóstol Pablo le escribe una carta y dice en una de sus epístolas, levántate tú que duermes para que te alumbra Cristo, para que el Señor vuelva a alumbrarnos. ¿No será que la iglesia se está durmiendo en estos tiempos? ¿Cómo usted diría, cómo puede ser que no estemos durmiendo? Pero es lógico, si no ayunás, no lees la palabra, no te congregás, no estás con los hermanos, te vas a estar durmiendo. La otra vez me contestó uno, le digo, ¿vas a venir a la iglesia? No, y me manda una foto que estaba escuchando un mensaje un domingo a la mañana en una computadora. Acá estoy reunido. No es lo mismo, querido. No es lo mismo, querida. La iglesia fue constituida por el Señor. Los primeros cristianos judíos se reunían en las catacumbas y si lo encontraban, chao, lo entregaban para el circo de los romanos. Los leones se hacían fiestita. Pero ahora no, vivimos un evangelio muy light. Hace frío, voy a prender la tele, busco un programa de cristiano y con él. No, tenés que ser parte de las vírgenes prudente. Si somos insensatos, nos vamos a enfriar, nos vamos a apartar. Y si llega el esposo a medianoche es ya la misma palabra te dice, lugar de oscuridad. Bendito sea el nombre de... Bueno, tengo que ir terminando. Qué lástima. Esto está tan lindo, tan hermoso. Entonces, para ir terminando, a medida que los días van transcurriendo, el Espíritu Santo nos insta a usted y a mí a que nuestras lámparas estén siempre encendidas. A medida que este tiempo avanza, debemos estar siempre preparándonos en lo espiritual, escudriñando las escrituras, orando, ayunando, escuchando testimonio de edificación, escuchando canciones cristianas, himnos que nos levanta, que nos dé esas ganas de que tu aceite está siempre y acá tienes la lámpara. Y dice la palabra de Dios para ir terminando. Dice que entonces, el versículo 7, se levantaron todas aquellas vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Arreglaron, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, el cristiano que está siempre ahí, le dijo, para que no, fíjese, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero ¿qué pasó? Acá viene lo trágico del creyente, hombre y mujer. Fueron a comprar y cuando salieron del entorno de la iglesia, fueron al mundo, se empezaron a contaminar, dejaron la congregación de los santos, vino el esposo y entraron las 5. Fíjese, pero mientras iban a comprar, vino el esposo, dice la palabra de Dios,
y la que estaban preparadas, hay que estar preparado, hermano, hermana, entraron con el esposo en las bodas del Cordero. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Qué triste que debe ser cuando el Espíritu Santo se te va de ti. Yo tengo dos ejemplos muy tristes en la Biblia, que el Espíritu Santo se le fue de las personas. Uno de ellos, el rey Saúl, gobernó 52 años Israel, pero solamente en los 2 primeros años estaba la unción del Espíritu Santo sobre él. Cuando él desobedeció, el Espíritu se fue. Pero mire, siguió gobernando 50 años Saúl. O sea que quiere decir que un líder en una iglesia puede estar gobernando muchos años sin la unción del Espíritu Santo. Quizá ese hombre empezó bien, pero con el tiempo el Espíritu Santo se fue. Otro ejemplo tristísimo es en Sansón. Sansón nazareo. Dios levantó, le dio una mujer que no podía tener hijo, y Dios le mandó, le anunció a su esposo, a ella, que iban a tener un hijo, que le tenía que poner el nombre de Sansón, que iba a ser nazareno, no tenía que pasar vino ni sidra. Y él iba a libertar a Israel, iba a ser un juez. Estamos hablando del tiempo de los jueces. Pero, ¿qué pasó con el cristiano Sansón? Su vista le llevó a mirar cosas que no tenía que ver. Y su vista le llevó a entrar en un problemón. Dios lo había levantado para dirigir a su pueblo, con todo eso lo pudo dirigir. Pero se durmió. ¿En dónde se durmió Sansón? En los brazos, en los regazos de una mujer pagana, como Acab se durmió con Jezabel. No hagamos yugo desigual, hagamos yugo de la misma fe. Júntese con lo que son del Señor, júntese con lo que hablan palabra de Dios. ¿Qué es mejor, estar con los amiguitos que te hablan de fútbol, de vino, de mujeres, o estar con los hermanos que te hablan de la palabra de Dios? Yo prefiero estar con los hermanos, hablar de la palabra de Dios. O te juntás con las mujeres que van a tomar el té y se pasan hablando más de cosas seculares que no te van a edificar. Tu lámpara empieza a menguar. Sansón se durmió. La iglesia como está hoy se está durmiendo. Pero el mensaje es: levántate tú que duermes para que te alumbre Cristo. Todavía no estamos en el fin, pero no sabemos. El esposo puede volver en cualquier momento. Y qué feo debe ser vivir eternamente separado de Dios. Sansón después se arrepintió porque le costó hasta su vista. Mire cómo es las cosas de Dios. Él entra por la vista porque ve lo lindo, lo hermoso, y después pierde su vista. Por eso Jesús dijo, no lo van a hacer obviamente, mejor entrar en el reino de Dios sin tu vista, un manco, pero que tu vida sea salvada. Con esto no le quiero decir que se va a sacar su brazo ni su vista, no, de ninguna manera. Todo tiene una interpretación espiritual. Así que tengamos cuidado que nuestras lámparas no empiecen a menguar, a apagarse. Tenemos la palabra profética más dada, que dijo Pedro, que son las Escrituras. Que el Señor te ayude a ti y me ayude a mí. Padre, te doy gracias en esta hermosa hora. Bendigo tu presencia, Señor, y que el programa pueda ser pasado en otro lugar, para que aquellos que se están durmiendo, que sus lámparas se están apagando, vuelvan a encenderse, Señor. Alabado sea el nombre santo de mi Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre con la fe, estar siempre con los hermanos, con el líder, con el pastor, escudriñando tu palabra, ayunando, orando, cantando, Señor. Gracias te doy en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Mi WhatsApp es más 54 911 6909 1958. Le repito, más 54 911 6909 1958. Es un WhatsApp de aquí de la Argentina. Si usted me quiere escribir en privado, lo puede hacer. Le invito a que se suscriba a mi canal de YouTube. Es
Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. En YouTube te va a encontrar más de 250 programas para la gloria de Dios en estos 14 años de radio que estoy haciendo, no solo, sino con la ayuda de aquel que tiene encendida mi lámpara, el Espíritu Santo. Los invito a los hermanos y hermanas, mañana 10 de la mañana en Fray Luis Beltrán y Magallanes. Esto es Merlo, Libertad, Barrio La Blanquita. Estaremos alabando, glorificando al más grande, porque Él sí es grande. Dios te bendiga. Comparta. Paz del Señor.